Buenas tardes. Eh, Esta es la clase número 3 de liderazgo espiritual de la Universidad Camino. Y el tema de hoy es la organización y cómo enfrenta la problemática el líder. ¿Cómo organiza el líder los proyectos? Dice la palabra del Señor que todo debe hacerse en orden, de manera apropiada, en 1 Corintios 14:40. Si hay algo importante en este liderazgo espiritual, debe ser la motivación, porque si no, llevaría a la frustración. Entonces, podríamos preguntarnos qué principios debe seguir un líder con el fin de asegurarse de que todo se haga, como dice Pablo, de manera apropiada y con orden. Así que vamos a ver este interesante y hermoso tema de liderazgo espiritual, la organización y cómo enfrenta la problemática del líder. Así que el primer principio podríamos decir que un líder simplifica. ¿A qué nos referimos con esto? Recuerden que estamos viendo el libro de Nehemías y viendo cómo Nehemías nos modela un liderazgo espiritual, pero también un liderazgo administrativo, un liderazgo que depende de Dios, pero también de la sagacidad, de la brillantez, de la objetividad que tiene el líder. Y podríamos decir que un buen líder siempre debe estar conectado, dependiendo de Dios en su totalidad, en una relación profunda de amor, en una relación profunda con las escrituras, con la palabra del Señor y de los ejercicios espirituales. Y también eso traería una salud espiritual y por lo tanto una salud emocional y una higiene mental. Y es importantísimo que se tenga claro este principio. Un líder simplifica. Nehemías tenía un proyecto grandísimo, enorme, pero para organizarlo tenía un plan sencillo. A través del libro vemos cómo Nehemías crea equipos de sacerdotes, los hombres de Jericó, los hijos de Jasená y de los hombres de Tecoa. Estas personas ya estaban asociadas entre sí. Nehemías comprendía la fortaleza y el apoyo que se dan en las familias. Por eso, cada vez que le era posible, ponía a la gente en sus puestos por familias. Y esto, creo que Nehemías sabía lo que era el enfoque sistémico, que una familia se organiza, funciona, se adapta de acuerdo a la estructura y organización y función del mismo organismo y se da este trabajo en equipo. Nehemías sabía que una familia sana y un liderazgo de los papás, de las mamás, puede dar un resultado exitoso. Y por eso va simplificando y ve las redes sociales, ve en el sentido de la red familiar y de los organismos, en este caso la familia como sistema, y los va a poner a trabajar ahí de esa manera. También vemos otro principio, un líder selecciona un equipo. Muchos líderes se pasan el tiempo tratando de acorralar a los perezosos o los apáticos, en lugar de enfocarse a trabajar con los que quieren trabajar. Nehemías involucró a todos los habitantes de la ciudad en la reconstrucción de los muros y los líderes religiosos abrían camino mientras hombres y mujeres, gente de la ciudad o de las zonas rurales, trabajadores, intelectuales, movían los ladrillos. Había perfumistas, dice la palabra, había orfebres, líderes de gobierno, líderes del mundo de los negocios, todos estaban moviendo ladrillos y haciendo la mezcla. Bueno, pero como siempre, un pequeño grupo no. Dice
el libro que los de Tecoa reconstruyeron el siguiente tramo de la muralla, aunque sus notables no quisieran colaborar con sus dirigentes. Siempre había un grupo, ¿no? Pero interesante, la respuesta de Nehemías a estos que estaban esquivando el trabajo fue ignorarlos. No perdió el tiempo con la gente que no estaba dispuesta a trabajar. En lugar de hacerlo, centró su tiempo, sus energías en los que estaban dispuestos a trabajar y ansiosos por hacerlos. Es más, Nehemías no perdió el sueño, ni se amargó la vida, ni perdió el tiempo tratando de meter en el corral a los que no querían trabajar. Y es algo muy importante. Si eres líder, no te debes preocupar por los que no quieran involucrarse. Trabaja con los que sí quieren involucrarse. Esos son los que funcionan en equipo. Los líderes aman a todos. Por eso se mueven con los que se mueven. Hay que centrarse en los que digan, quiero participar, yo le entro, con lo que tenga, lo poquito o lo mucho, Dios lo va a usar. No hay que perder el tiempo con los que se ponen a inventar excusas. Y eso fue algo que Nehemías tenía. También un líder delega, y esto es importantísimo, ¿no? Cuando estés organizando, reparte tareas específicas. Divide el proyecto de acuerdo a las tareas a realizar y después asígnalas a personas determinadas. Lo que hizo Nehemías fue caminar alrededor de todo el muro y dividió con mucho cuidado. Era probable que usara aquella cabalgata de medianoche para dividir mentalmente el muro en secciones. Así que cuando estés organizando proyectos para el reino, mantén las cosas sencillas. Trabaja con los que quieran trabajar y después dales tareas específicas. Delega el trabajo, porque la delegación de trabajo es un aspecto difícil en el liderazgo. Puede llegar a ser duro soltar algo y confiar en los demás. Pero si pensáramos que Dios, el Dios del universo, nos confía a nosotros su propia obra, tal vez no parecería un poco más fácil. Así que hay que delegar con responsabilidad. Y cuando específicamente se delegan las tareas, darle nada más seguimiento. Y esto es importante porque cuando alguien va a plantar una obra, va a empezar un círculo, va en una mentalidad misional, tiene que conocer el lugar y tiene que saber quiénes quieren trabajar, quiénes sí le quieren entrar y empezar a delegar tareas. Y eso va a facilitar mucho la obra. También lo que hace Nehemías y que nos enseña es divide las grandes metas en tareas pequeñas. Los grandes trabajos pueden parecer abrumadores, pero si los divides en tareas pequeñas, se vuelven razonables. Nehemías atacó el problema de la construcción de los muros, una labor tan enorme que se había venido posponiendo durante 90 años, dividiéndolo en secciones más pequeñas. Desarrolla descripciones de tareas que sean claras. Todos merecen saber qué es lo que se espera de ellos. Y esto es importantísimo. Cuando se le asigna una labor a la persona equivocada, suele producir un caos y tras él problemas de motivación. Saber delegar significa comprender las tareas y también las capacidades de los miembros de equipo con el fin de poner las responsabilidades correctas en manos de los obreros que mejor los puedan desempeñar. Lo que es responsabilidad de todos, no es responsabilidad de nadie. Alguien tiene que asumir una responsabilidad concreta
para cada persona. Un líder también, por supuesto, motiva. Y el consejo que nos daría Nehemías sería, cuando organices algún proyecto, permite que exista la idea de pertenencia. Ayuda a la gente a sentir que el proyecto le pertenece. A lo largo de toda esta sección de la Biblia, nos encontramos con personas a quienes Nehemías ha puesto a trabajar en secciones y los muros que se encontraban cercanos a sus hogares. La gente trabaja con más dedicación cuando tiene un interés personal, cuando uno permite que exista esta idea de pertenencia en el proyecto. La consecuencia es una alta motivación, dice en el libro de Nehemías. Entonces el sumo sacerdote Eliasab y sus compañeros los sacerdotes trabajaron en la reconstrucción de la puerta de ovejas, la repararon y la colocaron en su lugar y reconstruyeron también la muralla desde la torre del 100 hasta la torre de Hananiel. La puerta de las ovejas era donde se sacrificaba a estos animales en el templo. Por eso Nehemías les asignó lugar a los sacerdotes, la cerquita de donde ellos hacían todos los sacrificios y todo el simbolismo que se estaba realizando, al permitir que cada cual trabajara cerca de las zonas de su interés. Demostró el principio de la organización. También un líder promueve la unidad. Y bueno, esta foto es referente a todos los jóvenes que salieron de la high school y van a entrar a la universidad. Y, y yo tuve la oportunidad de tomar esta foto. Había mucho más, pero me pareció muy lindo esta parte de la unidad y de asignarles de que ellos representaban a la iglesia donde ellos estuvieran. El trabajo en equipo es esencial para realizar cualquier proyecto, sea cual sea su tamaño. Como líder, haz cuanto puedas para animar a trabajar bien en equipo. A lo largo del libro de Nehemías leemos la expresión el tramo siguiente, el siguiente tramo. A trabajar como equipos bien organizados de personas que ya se conocían, que habían trabajado juntos. La gente se ha ayudado y se animaba mutuamente. Más adelante, dentro del mismo libro, descubrimos que todo el tiempo estuvieron edificando los muros, estuvieron bajo ataque. Se necesitaban unos a otros, necesitaban colaborar entre sí y trabajar bien juntos. Aquello era una situación crítica, no solo para su éxito, sino también para su supervivencia. Donde hay colaboración y trabajo en equipo, hay un gran crecimiento. La colaboración es un motivador más grande que la competencia. Y esto es importante, una forma parte de un equipo ganador. Las personas influyen unas sobre otras, ya sea que estés en una organización, un negocio, una iglesia, un club social, un ministerio laico, sigue estos principios. Mantén las cosas sencillas. Trabaja con los que quieran trabajar. Asigna tareas específicas. Permite un sentido de pertenencia y anima a trabajar en equipo. ¿Sabes que la Biblia usa la palabra unos a otros 58 veces al referirse a los cristianos en la iglesia? Es como si Dios nos estuviera diciendo, capten el mensaje, ayúdense unos a otros. Y hay un pasaje muy hermoso, un texto que dice, sobrellevad las cargas los unos de los otros. Cuando alguien esté triste, todos estamos tristes. Cuando alguien esté alegre, todos estamos alegres. Y Pablo da el sentido de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, nos pertenecemos y todos son importantes y no importa la labor, el ministerio, los dones, los talentos que tú tengas, todo es para edificación del cuerpo de Cristo. Un líder administra. En toda clase de proyectos es necesario que se supervise el trabajo. Es interesante observar que el libro de Nehemías no se menciona nunca el nombre de Nehemías.
¿Dónde estaba? Estaba en primera línea supervisando las labores, además de inspeccionar las obras. Nehemías también nombra supervisores que le ayudaran a controlar, dirigir y administrar el proyecto. He aquí dos principios que debemos comprender a partir del ejemplo de Nehemías. Las buenas organizaciones establecen líneas de autoridad claras, además de unas descripciones de responsabilidades claras. También tienen unas líneas de autoridad, por supuesto, claras. Y hay un principio de gratitud. Yo creo que esto se convierte en una virtud cristiana, ser agradecidos en todo. Miren que las buenas organizaciones reconocen el esfuerzo, el reconocimiento a lo que hacen los demás para lograr que sus proyectos se conviertan en realidad. Es tal vez el principal propósito del tercer capítulo de Nehemías. Aquí él presenta una gran lista de honor de la fe, atribuyéndole méritos a quienes lo merecen. Nehemías los conocía por sus nombres, y es otra cualidad de un líder, aprender a memorizar los nombres. Es una de las señales de un buen líder. Nehemías menciona 38 nombres y les atribuye el mérito de haber hecho un buen trabajo en el muro. Por ejemplo, dice, el tramo siguiente, es decir, el sector que va desde la esquina hasta la puerta de la casa del sumo sacerdote, Eliasab lo construyó con entusiasmo. Parnac, hijo de Sabai. Las palabras con entusiasmo son las únicas palabras descriptivas que hay en todo el capítulo. A otros se les reconoce por realizar un trabajo, algunos hubo que no trabajaron en absoluto. Si quieres que te reconozcan en el trabajo, hazlo con entusiasmo. Dios se da cuenta del entusiasmo. Hasta en la Biblia, en griego, la palabra entusiasmo significa poseído por Dios. Cuando es Dios quien lo posee, se nota. Otra referencia es Salún, hijo de Olofes, que era hijo de gobernador de la mitad del distrito de Jerusalén, reconstruyó el siguiente tramo con la ayuda de sus hijos. En aquellos días, las mujeres no hacían trabajos de hombre. Culturalmente era raro que se les reconociera, pero sin embargo, Nehemías las reconoció, les atribuyó el mérito a quienes les era debido. Yo creo que es el único propósito por el que Nehemías escribió el tercer capítulo, es el de mostrar aprecio y reconocimiento. Los de Tecoa reconstruyeron el siguiente tramo de la muralla, aunque sus notables no quisieran colaborar con sus dirigentes, también dice en el 3:5. Es interesante el hecho de que mientras Nehemías estaba honrando a tantos por la labor que han hecho, ahora recuerde que sus supuestos notables, por lo que no hicieron, las buenas organizaciones reconocen y recompensan los esfuerzos. Nehemías no se enojó por con aquellas personas. Los que participaban, sí lo reconoció, pero los que no participaban no le molestó. Prefirió centrarse en los que estaban trabajando y olvidarse de los que no querían trabajar. No hay que perder el tiempo. Y de una manera muy dura en el Nuevo Testamento dice, no eches perlas a los puercos. O sea, no desperdicies el tiempo en las personas que no quieren trabajar. Hay mucha gente que está esperando colaborar en la obra del Señor. Dice la palabra también, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. En 1 Corintios 15:58. Nehemías menciona 3 clases de personas.
Estaban los que trabajaban en algo y unos que hizo su trabajo y uno que hizo su trabajo con entusiasmo. Dios se da cuenta de las tres actitudes. Él supo quienes no hicieron absolutamente nada, quienes hicieron lo que les correspondía y también notó el que fue más allá de lo que le correspondía por deber y trabajó con entusiasmo. ¿Cómo enfrenta la problemática el líder? Es una de las cosas sumamente importantes porque va a depender mucho la salud emocional, mental, física y por supuesto espiritual también. ¿Cómo te enfrentas a los que se te oponen? ¿Sientes pánico cuando te presionan? ¿Te pones tenso? ¿Pierdes los estribos? ¿Te sientes desalentado o te das por vencido? ¿Qué haces? Yo creo que sería una de las preguntas que deberíamos hacernos cuando nos estamos preparando para la misión de Dios. Las descripciones de responsabilidades de un líder incluye hacer frente a los ataques. En el cuarto capítulo de Nehemías se refiere a la estrategia de batalla, las tácticas de los oponentes, los efectos de esa oposición y la respuesta correcta del líder. ¿Alguna vez te has enfrentado a la crítica? ¿Alguien ha hablado mal de ti injustamente? Bueno, un líder hace frente a la oposición. Las tácticas de los oponentes eran fuertes, dice en este capítulo 4, del 1 al 3. Cuando Sanbalat se enteró de lo que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo, ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Y Tobías, el amonita, que estaba junto a él, añadió, hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, las echa abajo. Qué fuerte. Hermanos, hermanas, en la vida vas a enfrentar críticas que a veces no van a ser tan agradables. Por eso Pablo recomienda, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. El ridículo es la primera táctica que suele escoger nuestros enemigos. Después de tantos años, es una estrategia que todavía funciona hasta el día de hoy. Muchos de los libros que podríamos encontrar, inclusive en cualquier tipo de empresa, hablan de la guerra psicológica en la oficina, en el trabajo. Pero si tú eres cristiano, aumenta lo duro de la batalla. El mundo no creyente ridiculiza continuamente a la iglesia. La gente denigra, discute con los cristianos, se burla, nos caracteriza como débiles, ignorantes, fanáticos. O dicen que todos los pastores o líderes o misioneros son débiles, cobardes y estafadores. Bueno, a la iglesia siempre se le ha criticado y a los cristianos también, de todas las épocas. La historia del cristianismo está llena de persecución, de muerte, de sacrificios. Solamente con leer Hebreos capítulo 11 nos daríamos cuenta de todo lo que la iglesia ha sufrido por todos los tiempos, ¿no? Por supuesto, el ridículo es constante y a veces es eficaz, porque ataca la autoestima. Lo podemos soportar casi todo, menos el ridículo, porque es siempre el sustituto del razonamiento. Como vemos en el ataque de Sanbalat, la risa es siempre el sustituto de la lógica.
Cuando alguien te ridiculiza, es probable que estén sintiendo miedo de que tenga razón. Tienen miedo de que triunfes. Sanballat recurrió al insulto. Esos miserables judíos. Con eso estaba insinuando que la motivación de ellos era egoísta y burlándose de sus creencias. Estaba exagerando su acusación. Estas son las herramientas típicas del ridículo. ¿Piensan acaso terminar en un solo día? Preguntó. Sin embargo, nadie había dicho tal cosa. Nadie había dicho que el muro sería reconstruido en un día. La exageración de las acusaciones es una táctica típica del ridículo. Primero crean una imagen falsa de lo que sucede y después tratan de tirarla al suelo. Más aún, el ridículo es algo contagioso. Una vez que Sanballat lanza su ataque verbal, su compañero Tobías lanza el suyo. Cada vez que alguien comienza a ridiculizar, siempre hay quienes que los oigan y le sigan. Son los cobardes que nunca habrían dicho una palabra por su propia cuenta. Continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabaja con entusiasmo. Para cuando Sanballat y Tobías y los árabes, perdón, los amonitas y los asaderos se enteraron del avance de la reconstrucción de la muralla y de que ya estaban cerrando las brechas, se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ellas, dice el versículo 5, del 6 al 9 del capítulo 4. Los enemigos traman una resistencia y ahora en lugar de un puñado de críticos, los tenemos ya en una conspiración. Sanballat ha agitado a los descontentos para que se resistan al proyecto de reconstrucción de los muros que ha lanzado Nehemías. Con Sanballat y los samaritanos al norte, los árabes al sur, Tobías con los amonitas al este y los hombres de Asdod al oeste, los judíos se encuentran rodeados. Donde quiera que miran, ven gente conspirando contra ellos. ¿Has notado alguna vez cómo la gente negativa tiende a juntarse? Hay algunos cuyo único propósito en la vida parece ser oponentes a los demás. Pero dice Nehemías en el capítulo 4, 11 y 12. Y nuestros enemigos maquinaban, les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían, los van a atacar por todos lados. Las formas más rápidas de esparcir un rumor es alimentarse en los miedos que tiene la gente. Los rumores se caracterizan por por dos situaciones, dos cosas. Siempre los esparcen los que están más cerca del enemigo. Y los rumores se van exagerando a medida que se van repitiendo. Los líderes no se tragan los rumores. Tal vez los escuchen, incluso lleguen a rumiarlos durante un tiempo, pero nunca se los tragan. Ellos comprenden que los rumores siempre son exageraciones de la verdad. El efecto de la hostilidad. El desaliento tiene 4 causas principales que las vamos a ver. Por su parte, la gente de Judá decía, los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. No vamos a poder reconstruir esta muralla. Y nuestros enemigos maquinaban, les caeremos por sorpresa y los mataremos y así haremos que la obra se suspenda. Cuando uno está trabajando fuerte y descubre los que están bombardeando con el ridículo, los rumores y la resistencia, lo natural es que comience a sentirse un desánimo. El desaliento
de muchos. Y esto crea todo un ambiente también de oposición. Continuamos con la obra de la reconstrucción y levantemos la muralla hasta media altura. ¿Cuándo te parece que es más probable que aparezca el desánimo? ¿Tienes en tu casa algún proyecto a medio terminar? Por lo general, el desaliento aparece cuando vamos por la mitad del proyecto. Y aquí entramos esta parte del desaliento. Tiene 4 causas principales. La primera es la fatiga. Los cargadores desfallecen. Un cuerpo cansado puede causar un espíritu agotado y desalentado. Descansa cuando puedas para evitar este paralizador de proyectos, que es la fatiga. Y también aparece la frustración. Son muchos los escombros. Cuando estás trabajando en un proyecto tan gigantesco como el de Nehemías, por lo general la frustración es un asunto de percepción. En realidad, los montones de escombros van disminuyendo. Pero si seguimos viendo escombros, esto es abrumador. Si nos limitamos a seguir adelante, podemos vencer. También, otro efecto es el fracaso. No vamos a poder reconstruir esta muralla. Cuando estás agotado, todo te parece imposible. Vence. La fatiga nos convierte a todos en cobardes, dijo Vince Lombard. Y otro efecto es el temor. Nuestros enemigos maquinaban, les caeremos. La sorpresa y por sorpresa los mataremos. Una de las tácticas principales del enemigo consiste en inducir al miedo. Por eso los líderes respetan a sus oponentes. Primero, hay que confiar en Dios. Escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros, decía Nehemías. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad, no olvides sus pecados porque insultan a los que reconstruyen. Bueno, esta oración de Nehemías 4:4 así no fue como muy cristiana, pero sí fue con molestia, con enojo. Pero saben, su enojo se lo dice a Dios. Las cargas se las pone en las manos del Señor. Las frustraciones también. Y esto es importante para un líder. Un líder todo lo que siente, todo lo que reflexiona, no lo carga, sino se lo aprende a depositarlo en las manos de Dios y confía en el Señor. Dios es más poderoso y más grande que los problemas y aún de nuestros enemigos. Pero hay que saber que el enemigo principal es el enemigo de nuestras almas. Por eso Nehemías 4:9 dice, oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia de noche para defendernos de ellos. En la Biblia se usa una y otra vez la expresión, estén alerta y oren. Aún Jesús lo dijo, Pablo lo dijo, Juan lo dijo, Pedro lo dijo. Estén alerta. Esa es la parte humana de ponerse en guardia, orar, porque es la parte de confiar en Dios. Y es esa parte donde podemos descansar en el Señor y saber que Dios es un Dios poderoso que cuida de sus hijos y de sus hijas. Los líderes refuerzan los puntos débiles, dice Nehemías 4:13 y 14. Así que puse a la gente por familias con sus espadas, arcos y lanzas detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Por eso los buenos líderes saben en cuáles puntos son vulnerables y refuerzan esos lugares. Cuando estés haciendo una presentación de cualquier forma que sea, conoce tus debilidades, provee las objeciones, prepárate para lo que puedan arrojar, espéralo, porque lo más probable es que suceda.
Pero si estás preparado para evitar un desastre, va a ser menos efecto los daños. Nehemías tenía 3 alternativas ante los rumores, la resistencia y el ridículo. Podían abandonarlo todo, podían dejar de levantar los muros e irse a pelear, o podía edificar los muros y armarse para la defensa. Él sabía que las 2 primeras opciones no iban a funcionar. Los líderes tienen que edificar y presentar batalla al mismo tiempo. No estaba dispuesto a renunciar a lo que había estado pensando, lo que Dios había puesto en su corazón, lo que tenía como vocación. Estaba listo para reconstruir y pelear. Así que no estaba pensando en concluir la obra, no estaba pensando en dejarlo. Dice en el versículo 13, así que puse a la gente por familias con las espadas, arcos y lanzas detrás de la muralla, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. ¿Por qué creen que Nehemías fue situando al pueblo por pequeños grupos familiares? Cuando nos está atacando el enemigo, necesitamos apoyo más que en ningún otro momento. Ese es uno de los beneficios de los círculos pequeños. Cuando estamos en un círculo, a diferencia de cuando jugamos a los llaneros solititos, somos menos vulnerables a los ataques de Satanás. Dios nunca quiso que anduviéramos solos, por invencibles que nos creamos. En los grupos o pequeños hay apoyo y aliento. Y esto es muy importante para nuestra vida. Confía en Dios. Escucha a Dios cómo se burlan de nosotros. Y es una oración fuerte. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad. No olvides sus pecados porque insultan a los que reconstruyen. Por eso los líderes reafirman a su gente. Dice en el versículo 14 del 4. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y por sus hogares. Nehemías reunió a los suyos, alivió sus temores, reforzó su confianza y les levantó la moral. Esa es la tarea de un líder espiritual. Cuando tu negocio, tu familia, la iglesia, tu ministerio estén bajo ataque, tu tarea como líder consiste en dar nuevas fuerzas a tu gente. Levantaos, anímelos y manténganse en la lucha. Diles que Dios está de su lado, no tengas miedo. Los líderes se niegan a abandonar su labor. Niégate a abandonarlo. Sigue adelante, no hay nada que pueda sustituir tu perseverancia, la consistencia que debemos reforzar en nuestro pueblo latino, empezar algo y terminar algo. El talento no lo sustituye y no hay nada más corriente que los hombres con talento, que tengan talento fracasen. El genio no la sustituye, el genio mal compensado es casi proverbial, los estudios tampoco lo sustituyen. El mundo está repleto de incompetentes de estudios. Solo la perseverancia, la consistencia, la firmeza constituyen el poder de lo que vence todo. Eso lo dijo Calvin Coolidge, el presidente de Estados Unidos en 1923. Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. Así que podríamos decir que Nehemías pudo tener la capacidad de ver la situación, de analizar, de motivar, de estimular a la obra y de no fijarse en los que no trabajaban, sino
apoyarse en los que sí les gustaba trabajar. Y que aun cuando había amenazas, había murmuración, había ofensas, no se quedó con eso. Oró al Señor y se lo entregó en sus manos. Por eso cuando estamos estudiando esta hermosa materia de liderazgo espiritual, yo creo que una de las razones de estudiar esta materia es precisamente, vamos a salir en un proyecto misionero, a plantar iglesias, a crear círculos, en el ministerio que Dios te haya dado. Pero ten por seguro que siempre va a haber gente que va a hablar, que va a murmurar. Pero lo importante es que tengas puestos los ojos en Jesús, que te afirmes en Él, que toda carga, toda situación la lleves ante Él y sigas adelante, porque el trabajo de Dios no es en vano. Que Dios te bendiga.